primer miembro, a ver si estamos de acuerdo, que acá me va a quedar menos t sobre tau c igual, o sea, acá me queda menos t sobre tau c por el logaritmo natural de e, que es 1, igual al logaritmo natural de 0,7. Listo, apliqué el logaritmo. Entonces, el tiempo será, este tau c pasa multiplicando, el menos pasa cambiado de signo al otro lado, así que a ver si estamos de acuerdo que me queda logaritmo natural de 0,7 tau c. Por lo tanto, la respuesta está acá ya. Logaritmo natural menos logaritmo natural de 0,7 veces tau c. Alguno que saque el logaritmo natural de 0,7, pero ya tienen la respuesta. 0,35. Esto me da menos 0,35, con el menos me queda 0,35 positivo. 0,35 veces tau c. Entonces, después de 0,35 veces tau c, la carga subió al 30% de su valor de equilibrio. ¿Cuánto es el segundo esto? No lo sé porque no sabíamos qué número tiene esto. Me debería decir el problema con un tau c de 5 segundos, por ejemplo. Entonces ahí ya sacaríamos un tiempo exacto, 0,35 por 0,5. Pero en general, sin saber valores de E, C y de tau c, digo 0,35 veces tau c. Recuerden esto, sin saber valores, que para un tiempo de un tau c, esto lo decía la teoría, la carga llegaba hasta el 63% de su carga. Para un tiempo de 10 veces tau c, estaba en el 99,99%, lo suponíamos cargado. Es decir, para un tiempo de infinitas veces tau c, era solamente el 100%. Ahora les puedo decir que para 0,35 tau c, estoy exactamente en el 30%. Ese es el problema y esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, sí. El que sigue es lo mismo, pero pide llegar al 70% de la corriente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que yo voy a reemplazar en la fórmula de corriente. O sea, yo quiero que esta corriente llegue al 70%. Una vez que tienen esta ecuación de corriente, acá se ve clarito que el 100% es esto, E sobre R. O sea, si el 100% es E sobre R, el 70% será 0,7 de E sobre R. Reemplazo acá 0,7 y otra vez estoy despejando, pero estoy despejando de esta ecuación. Si quieren se los hago acá chiquitito. Yo estoy diciendo que 0,7 de E sobre R es igual a E sobre R por E a la menos T sobre tau c. Este E con este R se les va y acá tienen la ecuación donde tienen que despejar. Aplican logaritmo a ambos miembros. O sea, acá no hay que pasar nada a ningún lado. Acá tuve que pasar algunas cosas porque tenía un corchete y un 1. Entonces, a ver si estamos de acuerdo que me queda el logaritmo de 0,7 es igual a menos T sobre tau c y por casualidad da exactamente el mismo tiempo. Porque vuelve a quedar el logaritmo de 0,7. O sea, me vuelve a dar 0,35 de tau c. Y entonces, ¿qué digo? En el problema 15, que con un tiempo de 0,35 de tau c llego al 30% de la carga. Y en el problema número 16, también con 0,35 veces tau c, voy a llegar al 70% de la corriente. Porque da la casualidad que acá pide el 30% y en el otro acá pedía el 70%. Acá pide el 30% de la carga y acá pide el 70%. Pero ojo que estos ejercicios, vuelvo a repetirlos, alguno podría decir cuántas veces transcurre la corriente cuántas veces transcurre el tiempo
para que este valor sea de, por ejemplo, el 80 y pico. Un número para que no dé tan exacto, un 82% del valor de la corriente inicial. ¿Quedaron claros esos dos ejercicios? Sí, Rubén. ¿Alguna pregunta más? ¿Puede ser el punto 18? Bien. Bien, es interesante este ejercicio y vuelve a ser de circuitos resistivos. Les había dicho que había muy poquitos ejercicios de capacitores, hay 2 o 3 nada más. 2 nada más, ¿verdad? Sí, 2 nada más. Bien. Es tal vez un poquito complicado de entender el enunciado, pero da una sugerencia aquí como para tener en cuenta. Dice, la corriente máxima que pasa por una resistencia de 25 ohm, por lo tanto, lo que yo voy a tener es una resistencia y que la corriente que va a pasar por acá es de 5 amperes. Es la máxima. Y esta resistencia sabemos que vale 25 ohm. La corriente máxima que admite esta resistencia de 25 ohm es de 5 amperes. Yo la tengo que insertar, es decir, poner en una línea donde vienen 15 amperes. Es decir, yo voy a poner una línea que sé que trae 15 amperes y tengo que poner la resistencia, soldarla ahí. Pero obviamente que no la pueden poner así, porque en cuanto la pongan así están pasando 15 amperes por la resistencia. Esta es la resistencia de 25 ohm que admite 5 amperes como máximo. ¿Y qué pasa si le pasan 15? ¿Se va a quemar? Bien, pregunto a ver qué sugerencias me dan. ¿Cómo hago para que pasen 15 amperes y la resistencia no se queme? Yo sé que por acá van a pasar solamente 5, o sea, tengo que dejar que por acá pasen 5 nada más. ¿Y qué harían? Miremos la sugerencia, conectar resistencias en serie y en paralelo, que se llaman uniderivadores. Entonces, alguno que me diga algo, ¿qué harían? O el que preguntó, que no sé si fue Fernando o quién. ¿Qué se les ocurre hacer para que, vuelvo a repetir, si yo tengo por un cable que viene en 15 amperes, dejar que solamente pasen 5 por acá? Porque, vuelvo a repetir, si pasan más de 5, esto se quema. Y necesitas algo en paralelo. Exactamente. Yo necesito algo en paralelo para que 5 pasen por acá y lo que ponga en paralelo reciba los 10 que le sobran. Y lo que tengo que poner en paralelo, obviamente, es una resistencia, porque estamos hablando de circuitos resistivos, está claro eso. No hay vuelta, no puedo poner algo, un capacitor. No podría poner un cable pelado, mirá. Si yo pusiera, si tengo los 15 amperes que vienen por un cable, yo tengo una resistencia que acá van a pasar 5, pero yo le hago un cortocircuito por acá, los 15 amperes que vienen por acá van a dar la vuelta y van a pasar por acá los 15 amperes y por acá pasa 0. Y yo no quiero eso, yo quiero que pasen 5 por acá. Entonces tengo que poner una resistencia que no sé su valor, por lo tanto lo voy a llamar RX. Entonces, evidentemente, estoy usando una resistencia en paralelo que será un derivador, la palabra lo indica, un derivador. Entonces, ¿cómo voy a conectar esto? Va a venir el cable, ahora sí, el cable lo sueldo, lo conecto.
De tal manera que acá voy a armar un nudo. De los 15 que llegan por acá, 5 van a derivarse por acá y el resto son 10 y se derivan por acá y ahí está todo perfecto. Entonces tendrán que poner una resistencia que tome 10 amperes. Ahora vamos a ver cuánto vale esa resistencia, porque por ahora lo que hice es poner una resistencia en paralelo. Yo tengo que saber exactamente qué valor le voy a poner a esta resistencia. Porque estos no son ni 25 ohm, ni 10 ohm, ni 50 ohm. Tendrá un valor específico. Bien. Acá debería ser más preciso por ahí el problema y decir qué elemento único agregar, porque alguno puede preguntarse, ¿y si pongo más resistencias? Y bueno, tal vez poniendo más se llegue al mismo valor. Lo importante es, con un valor único de una sola resistencia, sí o sí en paralelo, darme justito 10 amperes acá y 5 amperes allá. ¿Eso quedó claro? Sí, Rubén. Como están en paralelo, el voltaje que les va a tocar a estas resistencias va a ser igual. Y este voltaje en estos puntos A y B que tengo acá, ese voltaje en los puntos A y B van a ser el voltaje que tengo acá en los mismos puntos A y B, porque la resistencia de 25 ohm no cambia sus condiciones. Sigue teniendo 25 ohm y pasan 5 amperes, exactamente igual que esta que estaba suelta. Por lo tanto, por ley de Ohm, como el voltaje vale I por R, ese voltaje serán los 5 amperes, que es la corriente, por los 25 ohm, que es el voltaje, es la resistencia, y esto me da 125 volt. Yo acá voy a tener un voltaje de 125 volt, tanto en la de 25 ohm como en esta desconocida. Por lo tanto, si yo sé la corriente que pasa por esta Rx y sé el voltaje, la resistencia va a ser V sobre I. Por lo tanto, la resistencia Rx va a ser 125 volt, que es el voltaje en la resistencia desconocida Rx, sobre los 10 amperes que tiene esta resistencia, y esto me está dando 12,5 ohm. La respuesta es esta. Conectando en paralelo una resistencia de 12,5 ohm, van a pasar 5 amperes por la de 25 y 10 por la segunda, y tengo la respuesta de qué hacer con los 15 amperes. ¿Se entendió? Sí, Rubén. Obviamente que si acá dijera poniendo dos elementos en serie, y ya sé que tengo que tener 12,5, otra alternativa sería poner una resistencia R1 y otra R2 en serie donde me dé 12,5. Entonces pondría una de 10 ohm y otra de 2,5 ohm, porque ya sé que en serie se suman. Una vez que sé que tengo que poner 12,5 ohm, después tengo muchas posibilidades. 12,5 es la más lógica poniendo una sola en paralelo. Miren esto, ¿y qué pasaba si ponía la de 12,5 en serie? Yo tengo la de 25 y pongo una de 12,5 pero en serie. Se quema la de 25. ¿Por qué? Porque al estar en serie y acá vienen 15 amperes, van a pasar la misma corriente por las dos. Quiere decir que por esta pasan 15 amperes, pero por esta pasan 15 amperes. Y como esta solo aguantaba máximo 5, se va a quemar. Esta se va a quemar. Entonces, obviamente que la única respuesta es esa, poner en paralelo una y que vale exactamente eso que calculamos allí. Vamos a la segunda cuestión, si esto quedó claro. La segunda cuestión, primero les voy a cambiar un poquito el valor porque después vamos a analizar 110 volt, porque justamente 110 volt es un número que me da una solución trivial y no quiero. Vamos a poner un número cualquiera, 200 volt. Suponete que este enunciado dijera qué tengo que hacer para que intercalar esa resistencia si la diferencia es de 200 volt. Algunos ya se debe estar dando cuenta por qué 110 es trivial y no me sirve para hacer un análisis
más interesante. Yo tengo en 2 puntos que tengo 200 volts. Voy a dibujar una batería de 200 volts. Y yo tengo mi resistencia de 25 ohms. Pero que esa resistencia de 25 ohms aguanta 125 volts. ¿Por qué? Por acá tienen que pasar 5 amperes. Lo digo en otras palabras. Yo cuando le aplique la diferencia de 200 volts, tengo que lograr que por la resistencia pasen 5 amperes nada más, para que no se queme, y que acá haya 125 volts, porque cualquier otro valor que ponga se va a quemar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar algo en serie para que me haga caer el resto del voltaje. Es decir, conectar una resistencia RX en serie para que acá caigan 75 volts, de tal manera que ahora me queden acá solamente los 125 que aguanta esta. Y entonces que pasen 5 amperes por las dos. ¿Quedó claro esta segunda opción? Vuelvo a repetir, si yo tengo una resistencia que aguanta 5 amperes y 125 volts nada más, que es la resistencia de 25 ohms que teníamos en el enunciado, y yo quiero poner 200 volts acá, yo tengo que tener 125 acá. Quiere decir que tengo que intercalar algo en serie donde acá caiga los 75 que me están sobrando. Y eso en serie es una resistencia de RX. Si eso quedó claro, ahora aplico las fórmulas de la ley de Ohm. ¿Pero se entendió? Entonces, evidentemente, para aguantar mayor corriente, había puesto algo derivador en paralelo. ¿Y por qué es derivador? Porque deja derivar lo que me está sobrando de corriente. Entonces, para aguantar mayor voltaje, estoy poniendo algo en serie, donde este algo en serie se llama un shunt, pero me soporta el voltaje que sobra. Acá me deriva la corriente que sobra. Yo sabiendo entonces ahora que en la resistencia RX el voltaje tiene que ser de 75 volts, en la resistencia RX el voltaje tiene que ser de 75 volts y la corriente son 5 amperes, esta resistencia va a ser de 15 ohms, pero puestas en serie. O sea, con 15 ohms puestos en serie, yo aguanto el voltaje de 200 y con una de 12,5 puesto en paralelo, aguanto una corriente de 15 amperes. ¿Quedó clara esta solución? ¿Alguno que me dé un ok? Sí, Rubén. Bien. Vamos a resolver ahora la solución trivial de esta. ¿Qué harían para aguantar 110? ¿Qué harían con la resistencia de 25 ohms si quiero conectarle una batería de 110 volts? 110 volts. ¿Y cuál es la respuesta? Y no le conectas nada, o sea, Exactamente, la conecto ya está, directo. termina La ahí. conecto directo, exactamente. Porque esto es lo mismo que comprar una lamparita de 15 volts, para un auto que tiene 12 volts. La ponen directo. Va a alumbrar menos. Pero ¿qué pasaría si en un auto que tiene 12 volts compran una lamparita de 3 volts y la conectan? ¿Se quema? O sea, a lo sumo tendrían que poner algo de esto. Bien, entonces la conectan directo. Pero ¿qué va a pasar si la conectan directo? Que la corriente va a ser menor que 5 amperes. Por lo que dije acá, alumbra menos. ¿Y cuánto sería la corriente en este caso? Pero la respuesta es la conectan directo. No se va a quemar. La nueva corriente van a ser los 110 volts sobre los 25 ohms y esto da un numerito menor que 5. Porque observen que los 5 ohms
Y los 5 amperes, los 25 ohm y los 5 4,4 te da. me da 4,4 amperes. Bueno, perfecto. Pero bueno, esta es la respuesta. No le conecto nada. Directamente circula menos corriente, pero no se va a quemar. No tengo por qué intercalarle nada porque, se dan cuenta por qué era trivial la solución. Este enunciado, cuando lo tipeamos, creo que decía 210 volts. Y entonces era para pensarlo y para hacerlo así. Pero quedó con 110 y bueno. ¿Quedó entendido? ¿Podría explicar de vuelta por qué eligió ponerla en serie? Bien. De acuerdo a la teoría, cuando las resistencias están en serie, la corriente es la misma. No estoy hablando de este ejercicio, estoy hablando de la teoría. Cuando dos resistencias están en serie, la corriente es la misma, pero los voltajes son distintos y sumados dan el voltaje total. Es decir, si esto le llamo BR1 y a esto le llamo BR2 y esto es C, la corriente es única, pasa la misma por la batería y por las dos resistencias, pero después E es igual a BR1 más BR2. Me voy a ir a otra transparencia. Para explicarlo acá en clarito, más en blanco, sin todo el lío que tenía. Vuelvo a esa misma teoría, que la vuelvo a decir para ratificar lo que dije. Cuando las resistencias están en serie, la corriente es la misma, es única, pero los voltajes se suman y me dan el voltaje total. Interrumpo un ratitín que entró alguien. Cuando están en paralelo, bueno, entonces en definitiva acá tenía que E, que era el voltaje de la batería, era igual a BR1 más BR2. Cuando están en paralelo, los voltajes son iguales. Y es el voltaje de la batería. Pero las corrientes son distintas y se suman. ¿Esto queda claro? Es decir, la corriente que entra total es la suma de I1 más I2. En este circuitito yo tenía que mi resistencia, una sola resistencia, tenía 5 amperes de corriente, 25 ohm de valor de resistencia y 125 volt de tensión máximo para que diera 5 amperes para que no se quemara. Porque por ley de Ohm B era igual a I por R, y entonces esta combinación de valores da así. Cuando yo tenga que poner una corriente mayor que la resistencia aguante, si yo tengo que por acá tener 5 amperes, pero yo quiero que la corriente sea mayor, yo tengo que poner algo en paralelo, porque el paralelo es el único que me suma las corrientes. Es decir, si yo quiero que por acá pasen los 5 amperes, pero por acá van a entrar 15 amperes, yo tengo que tener otra en paralelo para que los 15 que llegan acá se dividan en 5 por acá y lo que sobra acá. Entonces, vuelvo. Cuando yo quiero lograr una corriente más grande de lo que admite esa resistencia, tengo que poner cosas en paralelo. Porque no hay vuelta. O porque digo, y si las pongo en serie, la corriente es la misma. Entonces, ¿y cuánto sería la misma? Si yo estoy entrando 15 amperes, 15 amperes. Si yo tengo 15 amperes por acá y pongo muchas cosas en serie, en todas va a circular 15 amperes. Entonces no logro hacer esto. Yo debería poner cosas en paralelo. Ahora,
y vuelvo a resolver el de 200 volts, porque el de 110, vuelvo a repetir, no hay que hacer nada, porque si esta resistencia aguanta 125 y tengo que poner 110, listo, ya la conecto. Porque, por eso decía que era una solución trivial, no se hace nada. Pero si me da un voltaje mayor que lo que aguanta la resistencia, entonces vuelvo a esto, que tengo que poner cosas en serie. ¿Para qué? Para que en esta resistencia estén los 125, pero pongo algo más en serie para que acá entre lo que sobra. Como acá puse cosas en paralelo para que pase lo que sobra. Repito, entonces cuando la corriente es más grande de lo que admite, pongo cosas en paralelo para que por acá pase lo que sobra. Mientras que cuando el voltaje es mayor, pongo cosas en serie para que acá caiga lo que sobra. No sé si con esto quedó clara la duda de quien preguntó. Sí, sí, gracias, Rubén. Yo volviendo al primer ejercicio que no les dibujé la batería, yo debería decir en este ejercicio que evidentemente para que por acá pasen 15 amperes y estén estas dos resistencias, yo tendría que tener puesta acá una batería de un voltaje B, la voy a dibujar acá para que no se mezcle con el dibujo. ¿Y cuánto es el voltaje de esta batería? A ver alguno que me lo diga. ¿Cómo, Rubén? Yo en este circuitito había dibujado las dos resistencias en paralelo, donde por acá pasaban 5 amperes y por acá pasaban 10 amperes, y calculamos cuánto era el valor de la resistencia que tenía que agregar para que cumpliera esta condición. Pero digo, para que por acá pasen 15 amperes y deriven 5 por acá y 10 por acá, obviamente que el circuito tiene que tener una batería, que ahora se las dibujé. La pregunta es, ¿qué voltaje tiene esta batería? ¿No es 5 por 25 por 10? No, 5 por 25. Ah, está bien. 125 entonces. 125 volts. O sea, voy a tener el voltaje de esta resistencia o el de esta porque están en paralelo. 125 volts. Vamos a hacer el dibujito más prolijito en esta nueva transparencia acá. O sea, a ver si estamos de acuerdo que yo tengo la resistencia de 25 ohm por la cual pasan 5 amperes. También tengo la resistencia de 12,5 ohm por la cual pasan 10 amperes. ¿Qué batería impulsa esto? Es el mismo dibujo que tengo en la otra transparencia, pero dibujado mejor. O sea, este dibujito que está acá, mezclado rojo y celeste, es este que tengo acá. ¿Qué voltaje voy a tener acá? El voltaje que tengo acá, como están en paralelo, es igual al voltaje en la de 25 ohm o en la de 12,5. Por lo tanto, este voltaje es 125 volts. Es decir, es o 25 por 5, que es el voltaje en la de arriba, I por R, los voltajes son I por R, o 10 por 12,5. O sea, esto me da 125 volts. Por lo tanto, ¿qué corriente está entrando por acá? 15 amperes. Se dan cuenta que esto da toda esta consigna del punto A. En la línea del circuito que entran 15 amperes, ¿cómo hice? Puse una batería de 125 volts y una resistencia en paralelo con la de 25 ohm, que fue de 12,5 ohm. Y ahí sale la respuesta clarita. Lo mismo podrían dibujar para este de 200 volts. Porque si analizan el de 110, en el de 110 la respuesta era esta. No hacen nada, pero la corriente que circula es menor, están circulando 4,4. Como esta aguantaba 5 amperes, da una corriente menor y no pasa nada, no se quema. ¿Queda entendido? Sí, sí. ¿Es usar el triángulo de Ohm o no, profe?
Sí, estamos usando el triangulito de Ohm, que yo no lo mencioné como triangulito de Ohm. En ningún momento durante la teoría mencionamos el triangulito de Ohm, pero ¿qué es el triangulito de Ohm? Eso lo saben los que vienen de la escuela industrial. Nosotros acá mencionamos la ley de Ohm que decía que en una resistencia, y esto está en las transparencias, está en el video y está en la teoría, en una resistencia de valor R, cuando circula una corriente I, hay un voltaje B, que en realidad es un voltaje B o una caída de voltaje, porque entra por el más y sale por el menos. La caída de voltaje vale I por R. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que es directamente proporcional a la corriente y directamente proporcional a la resistencia. ¿De dónde? Si yo despejo la corriente da el voltaje sobre la resistencia. Y si yo despejo la resistencia, esto da el voltaje sobre la corriente. Esto es matemática pura. ¿Qué es el triangulito de la ley de Ohm que menciona Bautista ahí? Que lo vieron en la escuela industrial. Es un triangulito que es así, donde acaba el voltaje, acaba la corriente y acaba la resistencia. O al revés, esto acá abajo podía ir al revés, acá podía ir al revés. Y entonces este triangulito dice que B es I por R. B es igual a I por R. Es como si acá hubiera un por. Claro, si están al lado se multiplica y... Claro, y como que esta es una barra de dividir, esto es una dividido. Entonces, miren esto. VR es I por R, que es esta fórmula de la ley de Ohm. Pero Ohm no inventó este triangulito. Ohm dijo que el voltaje es proporcional a la corriente y a la resistencia. Y después, si despejo I es esto sobre esto, es decir, VR sobre R, queda esto. Y en cambio R es esto sobre esto. Si ustedes no memorizan... Y después hay otro triángulo que es potencial y abajo está voltaje. Sí, pero nosotros también vimos la fórmula esa. Claro, sí. Ahora te la voy a repasar. Pero digo, eso en el secundario memorizaban este triangulito y sabían la ley de Ohm con todos sus despejes. A esta altura directamente lo que hay que saber es una de las fórmulas de la ley de Ohm, porque después despejan de acá. En el secundario no tenían mucha idea después si este pasaba dividiendo, entonces por eso memorizaban este triangulito. Y por eso no lo hemos mencionado nosotros en nuestra teoría. Directamente esto ni lo mencioné eso. Pero los chicos que vienen de otro colegio no saben este triangulito de la ley de Ohm. La potencia que hay en una resistencia vale B por I. O sea, la potencia que hay en una resistencia vale I cuadrado por R, o vale B cuadrado sobre R, o vale B por I. Pero si me quedo con esta formulita, yo podría decir que hay un triangulito de potencias, donde acá voy a tener la potencia, y acá voy a tener B e I. Entonces, la potencia es B por I. Si de esta formulita quieren despejar B va a ser P sobre I. Este seguramente es el triangulito de la ley de Joule. El triangulito, cómo se calculan las potencias. Y este es el de la ley de Ohm. Bueno, este me gusta mucho menos a mí que aquel. Aquel está bien. Si memorizo esto y memorizo esto, directamente sale todo bien. Pero acá no sale todo bien. Pero vuelvo, si B es P sobre I, I es igual a P sobre B. Del triangulito, P sobre B. Que si de acá despejo I, este B pasa dividiendo y me queda P sobre B. Y si de acá despejo B, este I pasa dividiendo y me queda P por I. ¿Por qué no me gusta mucho este triangulito? Porque la potencia y la fórmula más utilizada de potencia es I cuadrado por R. Y entonces, si quieren despejar I de acá, no hay triangulito que valga. No hay un triangulito con I cuadrado por R. Para despejar I de acá, directamente paso el R dividiendo, me queda P sobre R, y después el cuadrado lo paso como raíz cuadrada. Y entonces la corriente vale eso. Y si despejan R de acá, bueno, este es más fácil porque directamente el I cuadrado pasa dividiendo y les queda P sobre I cuadrado. Y vuelvo a repetir, si uso estas formulitas no hay triángulo que valga. Pues yo no puedo poner I cuadrado acá. ¿Está claro lo de los triangulitos famosos? Puede parecer interesante, puede resultar interesante, pero vuelvo a repetir, es más fácil recordar la ley de Ohm y la ley de Joule
circuito, es tal vez confuso el enunciado. Sí, se entendió bien, Rubén. Voy a resolver, es facilísimo, pero voy a resolver un poquitito el 14 porque quiero volver a comentar una cosa que ya había explicado yo alguna vez sobre resolver un circuito por leyes de Kirchhoff o por ley de Ohm. Este ejercicio pide todo, calcular las corrientes y las caídas de tensiones. Es más o menos parecido a todos estos, pero estos salen por leyes de Kirchhoff. Después cualquier cosa repasamos alguno, pero es el que preguntó Fernando en el grupo de WhatsApp sobre este que había preguntado si estaban bien planteadas las ecuaciones, que había que plantear nudos en 3 nudos, mallas en 3 mallas, llegar a 6 ecuaciones con 6 incógnitas y resolver. Pero ¿qué está pasando con este circuitito? Cuando los circuitos son de este estilo, que son resistencias serie y paralelo, se pueden resolver o por ley de Ohm y resistencia serie y paralelo, o como los que habíamos mostrado recién, por leyes de Kirchhoff, tomando nudos, mallas, contando los nudos, las ramas y demás. Por ahí, por ley de Ohm, es más fácil. Vuelvo a mostrar en el práctico. Estos no salen por serie paralelo. Estos serie paralelo y ley de Ohm no, porque no están en serie paralelo. No están en serie paralelo. Esta no está en serie con esta porque está esta batería en el medio. Esta no está en serie con esta porque está esta batería en el medio. Y para colmo una rama ahí en el medio. Esto no hay nada en serie paralelo. Es más, yo creo que el otro día les daba un ejercicio como este. Miren esto. ¿Esto está en serie paralelo? Sí. La 1 con la 2 están en serie, la 3 con la 4 están en paralelo y después 3, 4 con 1, 2 están en serie. ¿Está claro? Está en serie paralelo. Pero si yo le llego a agregar una fuente acá, una sola fuente ahí, que le agregue, dejaron de estar en serie paralelo. Cuando hay fuentes en el medio, esto se llama un circuito y se deben resolver por leyes de Kirchhoff. ¿Y por qué no están en serie paralelo? Estas dos, voy a dibujar las dos. Si puedo borrar acá esto. Voy a dibujar los dos circuititos acá. Volvieron a estar en paralelo. Pero si pongo la fuente ahí en el medio, no están más en serie paralelo. Porque, ¿cuál era la definición de paralelo? Que hubiera tantos caminos como resistencias haya, es decir, dos resistencias. Miremos solamente la 3 y la 4, ¿eh? De la 1 y la 2 no me olvido. Estas están en paralelo. ¿Cuántas resistencias hay? Dos. Hay dos caminos y paso por una sola, o por la 3 o por la 4. ¿Por qué estas no están en paralelo? Porque si bien sigue habiendo dos caminos, en un camino paso por la 4, pero en el otro paso por la batería y por la 3, y la definición de paralelo no se cumple. Porque la vuelvo a repetir, en cada camino tenía que haber una sola resistencia, la 3 o la 4. En cambio acá está la fuente y la 3 y la 4. Entonces esto no están más en serie paralelo, ¿está claro? Y todos estos no están en serie paralelo. Vamos a este ejercicio, ley de Ohm, serie paralelo. Entonces, yo tendría que, para hacerlo por serie paralelo, ¿cierto? Pensar que, las voy a numerar, 1, 2, 3 y 4.
La 3 y la 4 están en paralelo, es decir, hago una resistencia 3,4 que como están en paralelo valdrán 6/5 el producto sobre la suma. Paralelo era el producto sobre la suma, o 1 sobre 1/2 más 1/3. Luego, la resistencia total, directamente la 1 con la 2, están en serie, y con la 3, 4. Por lo tanto, me va a quedar 4 más 2 más 6/5. Y esto me da, habría que sacar la cuenta, 6, esto me da 5 por 6, 30. A ver si estamos de acuerdo que esto da 36/5, si no me equivoco. Si me equivoco, alguno que me corrija. ¿Qué logré? Está bien, está bien. Bien. ¿Qué logré? Reducir a una sola resistencia que vale esta resistencia total. Como me queda una sola fuente de 12 volts con esa resistencia total, la corriente que viene por acá será por ley de Ohm y es igual a 12 sobre 36/5, y esto me da tanto como 60 sobre 36. No saco la cuenta ni simplifico porque no quiero perder tiempo ahí. Esta corriente total será la corriente que viene por acá en el circuito original, porque yo tengo que resolver el circuito, no sacar la resistencia total y la corriente total. Tengo que sacar todas las corrientes en todas las ramas. Entonces ya saqué esta corriente I, que vale 60/36. Pero por acá va a circular una corriente que le voy a llamar I1, y por acá va a circular una corriente I2, y no la sé. Sigo con ley de Ohm. Pero entonces, en este circuito, no en este final, en este circuito donde yo tenía una resistencia que era la 1,2, que valía 6 ohm, más una resistencia acá, que era la 3,4, que valía 6/5, y tengo mi fuente de 12 volts, yo voy a sacar la caída de voltaje que tengo acá, la caída de voltaje 3,4. Y la caída de voltaje 3,4 será la corriente que viene por ahí, que es la total, porque la corriente que viene por acá es la I total. Observen que acá me quedaron dos resistencias en serie, la 1,2 y la 3,4, por la resistencia 3,4. Y como esos valores los tengo, la I total son los 60/36 de ampere, y la resistencia, que esta es la 3,4, son 6/5, y esto, sí voy a simplificar un poquitito, y esto me da el voltaje en la 3,4. Después saco la cuenta. Pero como el voltaje en la 3,4 es igual al voltaje en la de 2 ohm, en la 3 y en la de 4, en la 4, luego de ahí, sabiendo que el voltaje acá es este numerito, voy a sacar las corrientes y ahí termino. ¿Cuánto da este numerito? Si simplifico esto con esto me queda 6 acá, y si simplifico esto con esto me queda 12 acá, y me queda 2 volts. Entonces, I1, la corriente que viene por acá, será el voltaje que hay acá, que son esos 2 volts, dividido R3, es decir, 2 volts dividido 2 ohm, esto me da 1 ampere. Y la corriente que viene por acá será I2, y será el voltaje que hay ahí, que también son 2 volts porque está en paralelo, dividido 3 ohm, que es esta resistencia que tengo acá, y este voltaje, esta corriente acá me está dando 2/3, que es algo así como 0,3 amperes. 2/3. Observen que ahora I1 más I2 tiene que dar I. Es decir, I1 más I2 tiene que dar I. Y suman 1 más 0,3. Es 0,6 amperes. Perdón, está bien, 2 sextos es 0,6. 1,6, 60/36 tiene que dar 1,6 amperes. Esto tendría que dar 1,6 amperes. ¿Se entendió por ley de Ohm? Sí, sí, Rubén, se entiende. Pero, voy a capturar de vuelta la figurita.
Pero si lo quiero hacer por leyes de Kirchhoff, que también lo puedo hacer, a ese ejercicio lo puedo hacer, no sé bien cuál es el más fácil. Esto no fue difícil, ¿cierto? Una nueva transparencia. Esto tampoco va a ser difícil. Por leyes de Kirchhoff, este ejercicio que también se puede hacer, yo tengo que contar nudos. Hay dos nudos, que son este de acá y este de acá. Ramas. Hay 3 ramas, que son, vamos a llamar a los nudos A y B. Si no, lo redibujo un poquitito, si alguno no lo entiende. Pero rama sería esta que viene por el lado de la derecha, que tiene las 2 resistencias y la batería. Esta que viene interna, también para la derecha, y esta que viene por la izquierda. ¿Ven las 3 ramas? Y mallas, había que contar las mallas, hay 6. Por lo tanto, sabiendo esto, tengo que plantear con el número de ramas 3 corrientes y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este es el método de las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, las corrientes en cada rama, a esta es una corriente que le voy a llamar I para que coincida con los mismos nombres que le pusimos acá. Acá hay otra corriente que le voy a llamar I1 y acá hay otra corriente que le voy a llamar I2. Nada más que para que coincidan los nombres. Acá, teóricamente, si lo hubiera empezado de 0 y primero esto, capaz que le llamaba I1, I2 y 3. Pero bueno, no importa mucho. ¿De dónde saco las 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Una en el nudo A, donde la suma de las corrientes que llegan es igual a las corrientes que se van, es decir, I es igual a I1 más I2. Esto es lo mismo que planteó Fernando en el WhatsApp, pero para un ejercicio más largo. Y 2 mallas. ¿Cuáles son mis 2 mallas? Posiblemente, ¿se acuerdan de la teoría de lo que habíamos llamado el árbol o el grafo? Este es el grafo del circuito donde no dibujo baterías, dibujo las formas. Una malla va a ser esta, dando la vuelta por acá y por acá. Si quieren se las pinto en algún color. A esa la voy a llamar malla 1. Y la segunda malla va a ser esta, dando la vuelta acá en el rectangulito chiquitito. Esta es la malla 2. Entonces, en la malla 1, recorrida la malla 1 acá, segunda ley de Kirchhoff en la malla. O sea, acá en los nudos planteé la primera ley de Kirchhoff, es decir, planteé que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, de los nudos, y acá ahora voy a plantear la sumatoria de los voltajes de la batería igual a la sumatoria de las I por R en las resistencias. Entonces vamos, en esta malla 1 voy a tener 12 volt positiva igual a las I por R, 4 por I más 2 por I positiva, después cualquier cosa le repaso la regla de signo, más, doy la vuelta por acá, 3 por I2. Y ahí está completa la malla 1. La malla 2, recorrida en este sentido, voy a tener 0 como voltaje de fuentes, baterías, porque no hay, y empiezo 2 por I1 positiva, 2 por I1 positiva, menos, cuando dé la vuelta acá, 3 por I2 negativa. Porque en esta segunda ley de Kirchhoff, la convención de signo era, cada vez que encuentre una batería con la flecha a favor, lleva signo más. Y cada vez que encuentre una resistencia con la corriente a favor, lleva signo más. Entonces miremos, la flecha de la batería lleva así. Entonces en la malla 1, la batería es más. Por la de 4 pasa la corriente en el mismo sentido. Yo estoy recorriendo esto en este sentido, antihorario, ¿ven? Voy a favor de la corriente, más. Voy a favor de la corriente, más. Y cuando pase por I2, voy a favor de I2, más. Ahora, la segunda malla es 0 porque no hay baterías, pero cuando paso a favor de I1 voy más, pero cuando doy la vuelta y paso a favor de I2 voy en contra de I2.
Entonces es menos. De este sistema de ecuaciones hay que despejar I1 e I2, y debería dar un 0,6 amperes y 1,6 amperes, porque es el mismo ejercicio. Directamente, si quieren, resuelvo ahora, pero creo que es fácil porque es álgebra pura resolver esto. ¿Se entendió la diferencia entre que en esos circuitos pueden hacer o ley de Ohm y resolver, o leyes de Kirchhoff y resolver? Mientras que, por ejemplo, acá no va ley de Ohm porque no están en serie paralelo, porque estas fuerzas, estas baterías están metidas acá. Después Sí. puedes plantear ese ejercicio marcando el F, sí. Bueno, Que- bueno. Este es el que planteó Fernando en el WhatsApp, que lo había hecho perfecto, había puesto bien las corrientes, había tomado bien los nudos, pero en esta malla tomó la corriente que venía por acá en esta rama. Bien, vamos a capturar esto. Vamos al WhatsApp. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Quedó entendido? Sí, sí. Sí, sí, se entendió. En ese punto quise resolver a través de la ley de Kirchhoff, el anterior. A ver, ahora lo Dice- miro, para que me traje esto para acá. No entendí tu pregunta ahora. No, Este, que sí es este, el que. No, el que resolviste recién, el punto 16, creo que. sí, no sé cómo decía, Eh, no decía, no, no no, no, decía, no, no, no no, era el 16. el Es el 14. 14. Sí, Dice resolver el siguiente circuito y aclara que hay que calcular todas las corrientes, es decir, la corriente que viene por acá, la que viene por acá y la que viene por acá. Por lo tanto, no me dice método, podés elegir el que quieras. claro, y el de Kirchhoff no lo supe plantear. Bueno, acá lo tenés planteado. Claro, sí, yo hice el de Ohm y lo saqué por el de Ohm. Bueno, esta transparencia no la voy a subir. Por lo tanto, si quieren capturar esta pantallita, ¿se acuerdan que le subí antes del parcial 2, pero que son después confusas? El que no estuvo escuchando esta explicación no entiende por qué está marcado, por ejemplo, pintado todo esto. ¿Este planteo, Fernando, te quedó claro? Sí, sí, no ¿Por sabía qué? cómo tomar, ¿cómo se llama? Las mallas. Bien. Cuando sea confuso esto, redibujen el circuito así, miren. Voy a dejar la de 2 y la de 4 y la batería tal cual estaba, que era de 12 volt, pero la resistencia de 3 y 2 la voy a dibujar así. La de 3 la voy a dibujar acá. Y la de 2, en lugar de dibujarla acá, la voy a dibujar acá. Bueno, me está saliendo medio desprolijito esto. De tal manera que este es el punto A y este es el mismo punto B. Esto se ve más claro y acá se ve parecido a esta estructura, pero la serie paralelo. Entonces, ahora nudo A y nudo B, este es el nudo A y las corrientes vendrían acá. Es exactamente lo mismo que aquello, pero dibujado más visible. Es decir, el grafo de esto es así. Y que lo veo clarito que son 2 mallas y 3 ramas. Acá tienen los nudos A y B. Esto estaba metido como que el nudo A estaba metido acá abajo. Te das cuenta que ahora las mallas es fácil de verlas. Está la malla 1 y esta la malla 2. ¿Queda Sí, claro? sí, sí, claro, claro. Otra cosa antes de pasar al otro ejercicio, que no lo resolví. Les puse los resultados que daba el que hicimos por Ohm, por serie paralelo. ¿Qué harían acá? Por ejemplo, esta I que está aquí, porque acá tienen 3 ecuaciones con 3 incógnitas.
o aplican matrices de 3 por 3, o esta y que está acá la reemplazan acá, y entonces la primera ecuación daría esto. 12 va a ser igual a... Acá tengo 6i, ¿ven? 4i más 2i, tengo 6i. Pero pondría 6i1 más 6i2 más 3i2. Por lo tanto, esta ecuación me da 12 es igual a 6i1 más 9i2. ¿Está claro lo que hice? Esta i1 que está de acá la reemplacé, esta i que está acá, la reemplacé acá en estos 6i que están acá. ¿Para qué? Para llegar a dos ecuaciones con dos incógnitas nada más. La segunda la dejo como está, porque 0 es igual a 2i1 menos 3i2, y de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas pueden despejar rápidamente i1 por algún método de álgebra. No sé si se acuerdan de determinantes o el método de Kramer. Creo que se llama Kramer. Por ejemplo, i1 es un determinante que tiene 6, 9, 2 y menos 3. Y arriba va un determinante que tiene 12, 0, 9 y menos 3. ¿Se acuerdan de esto? ¿Están entendiendo esto que estoy haciendo yo acá? Sí, matrices de 2 por 2. Matrices 2 por 2, sí. De la misma manera, I2 va a ser el mismo denominador, 6, 9, 2 menos 3, pero acá están reemplazando a I2, este 9, 3 por 2, 6, 0, y acá dará 6 y 2. Y esto da 12 por 3, da menos 36, esto me queda 0 y esto me queda 6 por 3 menos 18 menos 2 por 9, 18. Si no me equivoco, esto da 36 sobre 36, da 1 ampere. Y miren, si I1 no daba 1 ampere. Esto les va a dar 0,6. Y después que sacaron I1 y I2, dan a esta ecuación y acá sacan I. Ese es el método para resolver ese ejercicio. Vuelvo un segundito si quieren capturar la pantalla. Bien, ¿alguna pregunta? Yo no, por lo menos. Bien, vamos a tampoco. este ejercicio. Contemos. Nudos. Miren el árbol, el grafo. Ese es el grafo de este circuito. Nudos, punto donde concurren 3 o más conductores. ¿Cuántos hay? 2. ¿Está bien? 2 nudos. Que son este y este. Es decir, la forma de ese circuito es igual que esta. Miren el grafo de esto. Es exactamente igual que este. Bueno, este está como en la vertical y este está en la horizontal. ¿Están igual? No. ¿Ven? Bueno, sigo. Ramas. Alguno que me diga, ¿cuántas ramas ven? A los nudos les voy a llamar A y B. 4. No. 3. 3. Digo, 3. Ramas es ventanas con colores. De nudo a nudo, o sea, una es esta, por arriba. Perdón, en amarillo perdí la noción de dónde está. Voy a cambiar de color porque no lo alcanzo a ver. Perdí el mouse. Esta es una rama. De nudo a nudo. Esta es otra rama, de nudo a nudo. Y esta es otra rama, de nudo a nudo. Ahí están las 3 ramas. 3 ramas. ¿Se vieron? Sí. ¿Cuántas mallas? 2. No. Mallas era porción cerrada de circuito, ¿cierto? Sí. Una, ¿alcanzan a ver el puntito? 2. Y la de afuera, 3. Claro, sí. 3 mallas. Todas las porciones cerradas de circuito. Si hay 3 ramas, ¿cuántas corrientes hay?
3. Porque en cada rama había una corriente. Por lo tanto, hay que plantear 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿está claro? Entonces, las corrientes las voy a llamar I1, I2 e I3, sin preocuparme cuál es el sentido y si están bien o están mal. Porque recuerden, cuando terminen de resolver, las corrientes que daban positivas estaban bien planteadas. Acá me dieron positiva las 3, quiere decir que la única conclusión que puedo sacar es que está bien la I, la I1 y la I2. Acá era lógico y natural. Si esta batería impulsaba corriente para allá, las corrientes tenían estos sentidos. Pero acá no lo sé, porque hay varias baterías. Es más, alguna de estas corrientes podría dar 0. Bueno, guarda. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? En la teoría dice contar número de nudos, mallas y ramas, asignar un sentido arbitrario a las corrientes para después plantear de la primera ley de Kirchhoff, ¿cuántas? N-1 de la primera ley de Kirchhoff, N-1 nudo, la sumatoria de las corrientes entrantes igual a la sumatoria de las corrientes salientes. ¿Cuántos nudos voy a tomar? Si tengo 2 nudos, voy a tomar un solo nudo, por ejemplo el A o el B. ¿Y qué dice la primera ley de Kirchhoff en el nudo A? La suma de las corrientes que llegan, ninguna llega, igual a la suma de las corrientes que se va y se van. Y 1 por arriba, y 2 por el medio, y 3 por abajo. Esto va a ser igual a I1 más I2 más I3. Con lo cual ya estoy viendo que alguna va a dar negativa. Pero las tomé arbitrarias, como dice la teoría. Y hay que tomar entonces las que me faltan de mallas. Si yo tengo que tomar 3 ecuaciones con 3 incógnitas y ya tengo una, voy a tomar 2 mallas. Este es el criterio. ¿Y cuáles serán 2 mallas? Yo voy a tomar malla 1, esta chiquitita de arriba, y recorrida así, y malla 2 a la rectangular de abajo, si quieren. Pero alguien podría tomar la de arriba y la de afuera. Hay 3 mallas. Toman 2. ¿Y qué plantean en la segunda ley de mallas? Que la sumatoria de los voltajes de las baterías positiva, las que van a favor la flecha de la batería, igual a la sumatoria de las I por R, positiva, la que va a favor la corriente. ¿Hasta ahí está claro? Vamos Sí, sí. a plantear la malla 1 que la estoy recorriendo así. Alguien podría recorrerla al revés, guarda. Pero si me dibujan esto, me están indicando que la van a recorrer así. Si la toman al revés, le va a dar todos los signos cambiados lo que voy a poner yo acá. Empiezo. Voy a poner la flechita de las baterías. Miren, estos dos se vuelvan para allá, porque va del palito largo al palito corto. Estos dos se vuelvan para allá y estos dos se vuelvan para allá. ¿Está bien? La flechita de las baterías. Para que me ayude ahora. Alguno que me abra el micrófono y me diga, yo voy a pasar por acá. Paso por esta batería, ¿qué es? ¿Más o menos? Menos. Bien, entonces van menos 12. Sigo dando la vuelta. Paso por acá, ¿qué es? ¿Más o menos? Menos 2. Menos 12. Y no hay más baterías en esa malla. ¿Se terminó? Bien, arranco por acá. Paso por la de 4. Las I por R. ¿Qué tengo? 4 por I1, ¿cierto? Más o menos. Más. 4 por I1 más. Doy la vuelta, vengo por acá. Cuando paso por esta, ¿qué voy a tener? Menos 2 por I2. Menos, porque vengo en contra de I2, menos 2 por I2, y ahí quedó planteada la ecuación. Vamos a la malla 2, que es esta de acá abajo. La estoy recorriendo así, y entonces arranco. Paso por esta batería de 12, que es más o menos... arrancan por algún lado y dan la vuelta, no importa por dónde, guarda. Acá podrían haber arrancado por acá abajo y hubiera dado lo mismo. Lo único que capaz que hubiera quedado menos 2 y 2 más 4 y 1, ¿cierto? Bien, yo voy a arrancar por acá. Paso por acá, batería. ¿Cuánto vale? Más 12. Más 12.
doy la vuelta, empiezo a bajar, vengo por acá, paso por esta, ¿cuánto vale? Menos 12. Menos 12. Vamos con las I por R, vuelvo a arrancar de este mismo punto, vuelvo a arrancar de acá. ¿Por quién paso? ¿Cuánto es R? 2. Más 2 y 2. Más 2 y 2, más 2 y 2. Guarda con estos signos porque si le llegan a errar algún signo de esto, están mal todas las corrientes después. Sigo dando la vuelta, paso por esta otra. ¿Qué me queda? Menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Sigo dando la vuelta. Menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Ahí está planteado el sistema donde hay que despejar I1, I2 e I3 con un mecanismo parecido a este, si quieren. Esta que despejaron de acá la reemplazan las otras dos. Es decir, de acá podrían despejar I1. Bueno, acá quedó I despejada, ¿cierto? No tuve que hacer nada. Acá tendrían que despejar I1, por ejemplo, y meterla en esta otra. Y lo hacen por determinantes de 2 por 2. Este es el mecanismo para resolver ese ejercicio. Y por supuesto que este fue este es igual, también tiene 3 ramas y 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y no hay ningún otro parecido. Estos dos tienen un grafo que es este. Así o así. Este es el grafo de este. Este es el mismo, pero rotado 90 grados porque es así. ¿Lo ven el grafo? O sea, tiene 2 nudos, 3 ramas y 3 mallas. Estos ejercicios ya son distintos. Porque este, por ejemplo, tiene 3 nudos, 4 nudos, 6 ramas. Este es igual y este es igual. Y este es distinto porque este tiene 1, 2, 3, 4, 5 nudos. O sea, este ejercicio es distinto a los otros. O sea, acá hay 2 de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 3 de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Este es el que planteó Fernando en el grupo de WhatsApp. Y este tiene 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Pero el mecanismo para plantearlo es este que vimos acá. Contar los nudos, las mallas y las ramas, poner las corrientes en sentido arbitrario, elegir las ecuaciones y plantearlas. Y después despejar matemáticamente las corrientes. Ojo, en este sistema de 3×3, o plantean matrices y determinantes de 3×3, o cuando despejen una y la reemplacen en otra, llegan a un sistema de 2×2, con determinante de 2×2. En un circuitito que tenga, por ejemplo, 6 ramas, en un circuitito que tenga un grafo de este estilo, con 4 nudos, que vuelvo a repetir, es el que está planteado en el WhatsApp, van a tener 6 corrientes, es decir, 6 ecuaciones por 6 incógnitas. Si no hacen algo antes, van a tener determinantes o matrices que van a tener 6 por 6. ¿Se acuerdan que en álgebra había un método por matriz inversa para resolver ecuaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta una. Que pueden achicarlo a 3×3 despejando de alguna de ellas. En uno de estos, que tiene 5 nudos, es decir, tiene 8 corrientes, van a llegar a 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Por lo tanto, las matrices van a dar 8 elementos, 8 por 8. Matrices de 8 por 8. Es casi imposible resolverlas, salvo que lo hagan con un calculador de matrices,
O también ir achicando hasta llegar a primero 4×4, después pueden despejar algo más y llegar a uno de 2×2. Los de 2×2 son así de fáciles para resolver. ¿Quedó claro lo que quiero decir? Acá en el práctico no lo dice, pero la idea sería plantear y resolver todos estos y dejar solamente planteado este, que es de 8×8. O si no, usan el simulador de Bautista poniendo amperímetros aquí. Pero van a estar un rato largo tratando de conectar tanta resistencia y tanta batería. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Quedó entendido esto? Sí, sí, se entendió, Rubén. Bien, perfecto. Bueno, creo que no hay ejercicios complicados acá adentro. No sé si quieren preguntar algo más. Estos, por ejemplo, no permiten calcular corrientes directamente serie paralelo a la resistencia total. Bien, ¿alguna pregunta? En el chat preguntaron por el 11. Ah, no lo había leído. A ver, acá está el chat. Bien, Mateo, vamos a buscar el 11. Bueno, esto es una demostración teórica que está en el Power, que la dimos en la teoría, que justamente, bueno, puede entrar como teórico. Y después, bueno, pide algo más. Hallar la fórmula de potencia. Tengo que llegar a la demostración, disipada en la resistencia. Fórmula que era la ley de Joule. Fórmula que la recordamos de memoria y daba o I cuadrado por R o B cuadrado sobre R o B por I. Y que, bueno, de acuerdo a este triangulito que no me gusta mucho, pero si fuera la última fórmula, si acá pongo B, acá pongo B, no, lo voy a hacer más grande porque no está entrando nada ahí. Repito, el triangulito de potencia era poner P acá, B acá e I acá. Entonces P es B por I. B es P sobre I e I es P sobre B. Pero bueno, estas son las fórmulas finales de la ley de Joule. Yo tengo que llegar a esta fórmula. Yo debo recordar que en una resistencia que pasa corriente, la caída de voltaje, que voy a llamar B o B sub R, como una sola resistencia no importa, esta caída de voltaje es I por R, el otro triangulito de la ley de Ohm. Después también recordar que la potencia es la derivada de la energía por unidad de tiempo. Esta es una definición que viene de Física 1. Potencia es trabajo por unidad de tiempo, es decir, los watts son los joules
es decir, el trabajo, por unidad de tiempo, es decir, sobre segundo. ¿Esto todo lo tienen claro? P igual a la derivada de W respecto de T. Yo voy a hacer otra cosa ahora. Pero esto no es inventado, esto es razonamiento puro. Voy a hacer esto, la derivada de W respecto de T, la voy a transformar en la derivada de W respecto de Q por la derivada de Q respecto de T. Porque esto, matemáticamente hablando, es la regla de la cadena, y la derivada de W respecto de Q por la derivada de Q respecto de T es la derivada de W respecto de T. ¿Esto queda claro? Si yo tengo esto, la derivada de y respecto de x, por ejemplo, y la quiero descomponer, ¿no puedo poner la derivada de y respecto de w por la derivada de w respecto de x? Esta es la regla de la cadena. Puedo poner otra cosa, la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esto es la derivada de y respecto de x. Bien, ¿por qué yo hago eso y no hago esto que voy a poner ahora, que no está mal, pero no me sirve para nada? Yo no podría poner la derivada de w respecto de z por la derivada de z respecto de t. Sí, esto está bien, pero esto no es nada. En física 2, derivada de w respecto de z, ¿qué es z? No es nada, esto no me sirve por eso. Porque, ¿qué es esto? Esto es y. Perdón, me equivoqué. Eso no es y. ¿Qué es eso? Alguno que me ayude. Esto es y. La derivada de q respecto de t es y. La derivada de q respecto de t, esto es y. La corriente, en el capítulo 5 vimos que era la cantidad de carga por unidad de tiempo, es decir, los amperes son los coulombs sobre segundo. ¿Qué es esto? La derivada de w respecto de q. A ver, alguno que diga algo. Esto es el trabajo por unidad de carga para traer la carga desde el infinito a todo el mundo. ¿Qué es esto? O miren en unidades, la derivada de w respecto de q, los joule sobre coulomb. ¿Qué es eso? ¿No son los volts? ¿Y este no es el voltaje en la resistencia? Bueno, conclusión. P es V por I. Y ahí llegué a una de las expresiones. P es V por I. No sé si quedó alguna duda, si se entendió. Si me están escuchando. Sí, sí, Rubén, se entiende. Bien. Ahora, si yo ya sé que P es V por I, como V es I por R, reemplazo la ley de Ohm ahí. Es decir, P, que es V, que es I por R, por I, esto me da I cuadrado por R. Y ahí llegué a la otra expresión. Y finalmente, como P es V por I, si reemplazo I, ¿que quién es I? V sobre R, me va a quedar V por I, que es V sobre R, y me queda V cuadrado sobre R. Y ahí tienen la tercera expresión, y ahí llegaron. Mateo, ¿me entendiste hasta ahí? Ah, no había entendido el enunciado. Bien. Vamos a seguir viendo el enunciado a ver qué dice, porque pide otra cosa más. Dice, hallar la fórmula, bueno, acá ya demostramos la fórmula de potencia. Expresar la cantidad de energía y la cantidad de calor disipado en un tiempo T en esa resistencia, teniendo aplicado un voltaje V. Si esto es la potencia, lo que me pide acá, que es la cantidad de energía, es calcular el trabajo.
Por lo tanto, de esta definición voy a decir que cualquier diferencial de trabajo es P por diferencial de T. Por lo tanto, la energía, o sea, el trabajo va a ser la integral de P por diferencial de T integrado entre 0 y T. Yo voy a reemplazar P por cualquiera de esas tres expresiones. Si quieren, reemplazan por esta primera, que es la primera que hallaron. Es decir, esto va a quedar, no es lo que está en el apunte, esto va a quedar la integral de B por I, que es P por diferencial de T. Como B es constante, sale afuera, como I es constante, sale afuera, me queda la integral del diferencial de T, acá estoy integrando entre 0 y T, por lo tanto esto me va a quedar B por I por T. La energía en Joule da B por I por T. No es la fórmula que está en la teoría, porque en realidad la fórmula que está en la teoría, a P lo reemplaza por la fórmula más usada, que es esta. Esta es la expresión más usada de potencia, I cuadrado por R. Es más, como ley de Joule en internet, si buscan, van a encontrar seguramente como única expresión esta. ¿Y por qué es la más usada? Porque en general en una resistencia me van a dar la corriente que consume. Fíjense en el ejemplo de hoy de la resistencia, 5 amperes, perdón, la corriente que consume, 25 ohm la resistencia. O sea, los datos más comunes son I cuadrado y R, nunca el voltaje. Entonces, directamente a P lo reemplazan por I cuadrado por R por diferencial de T. Cuando integren, esto le va a quedar I cuadrado por R por T. Esto se sigue midiendo en Joule y es la fórmula más tradicional de la energía también. Y después me pide la cantidad de calor. Recuerden que para pasar cantidad de calor directamente, como 0,24 son las calorías que tiene cada Joule, y como esto me dio la energía en Joule, directamente a la energía la van a multiplicar por 0,24 calorías sobre Joule. Y como energía voy a tomar esta expresión, así que me va a quedar 0,24 por I cuadrado por R por T, como expresión para medir la cantidad de calor en calorías. Y esas son las fórmulas que están en la teoría o las fórmulas que van a utilizar para resolver los ejercicios. Bien, así era el ejercicio 11. Pero si miran acá, no sé dónde estará esto, pero esa demostración está hecha acá. Antes de los circuitos. Está con el título de Energía y Potencia y Ley de Joule. Acá la tienen, ¿ven? Q, W y la demostración de P. ¿Ven? El voltaje en la resistencia derivada de W respecto de Q. Bueno, acá hace un razonamiento distinto del que hice yo acá. Acá yo los compuse P derivada de W respecto de T como derivada de W respecto de Q, como derivada de Q respecto de T, y reemplacé y volví. Acá en la teoría está hecho distinto. Directamente B derivada de W respecto de Q, pasa el diferencial de Q multiplicando para acá. O sea, acá dice que si la derivada de W si la derivada de W respecto de Q es I por R, un diferencial de W va a ser I por R por diferencial de T. Si después hago la derivada de W respecto de T, esto va a ser respecto de T y esto ya es potencia, entonces me va a quedar, esto es I. Entonces me va a quedar I cuadrado por R. Llegan bastante rápido a que P es I cuadrado por R. Es otra forma distinta de demostrarlo, y esto, ¿se acuerdan lo que hice? Directamente hice derivada de W respecto de T, derivada de W respecto de Q, por derivada de Q respecto de T, y me quedó B por I. Acá llegué como primer valor a esta B por I,
mientras que acá, en la teoría, llegaron directamente al I cuadrado por R primero. Pero bueno, cualquiera de las dos es válida. Después reemplazamos y llegamos a la otra. ¿Alguna pregunta? Estoy leyendo el chat tarde porque recuerden que cuando yo estoy con la presentación a pantalla completa no veo más ni el Meet ni obviamente el chat. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Podría plantear el 12? Dale, a ver. Bueno, es parecido a ese de la resistencia de 5 ohm que teníamos hoy. Bueno, alguno que deje el micrófono abierto que hubiera haciendo preguntas. La corriente en un circuito sencillo. ¿Qué imaginan por un circuito sencillo? Algunos que me abra el micrófono y me digan. ¿Qué sería un circuito sencillo? El más sencillo de todos. Uno con una fuente y una resistencia. Perfecto, entonces, en el circuito de una sola fuente y una sola resistencia, la corriente vale 12 amperes, por lo que dice acá. La corriente que tiene este sentido única vale 12 amperes. Pregunto, ¿cuánto vale la fuente? Bautista, que empezaste a responder, contéstame. ¿De cuánta resistencia? ¿De 5? No, guárdale bien. Dice, cuando se intercala una resistencia de 5 adicional. Nos quedamos hasta acá. El circuito sencillo es lo que dijo Bautista. Es una sola fuente y una sola resistencia. ¿Cuánto vale la fuente? ¿Le pongo 12 bolos y le pongo B? No, B, porque B. no B, B, porque no sabés todavía. No la sé, claro. Es incógnita, no la sé. Ni me da datos como para sacarlo. ¿Y cuánto vale la resistencia? ¿5 ohm? No. 5 más una resistencia. No, X, ¿no? tampoco. Porque dice, ¿cuándo se intercala? O sea, la de 5 ni aparece. Lean hasta acá nada más. La resistencia no la sé, va a ser R. En el circuito sencillo tengo una batería B que no la sé, una resistencia R que no la sé, los 5 todavía no están, y sí lo único que sé es que la corriente es de 12 amperes. Miren, la corriente en un circuito sencillo en serie es de 12 amperes. ¿Serie entre quién? Entre la batería y la resistencia. ¿Está claro esto? Ahora sigo leyendo. Cuando se intercala una resistencia de 5, la corriente se reduce a 10 amperes. ¿Cómo es el nuevo circuito? Ya no es tan sencillo. ¿Qué tiene? Alguno que me vaya diciendo. ¿Dos resistencias en serie o no? Exactamente. 2 resistencias en serie. ¿Qué más tiene? Una batería. Bien. ¿Cuánto es la corriente en este nuevo circuito? 10 amperes porque me lo dice el enunciado. Es de 10 amperes, se reduce porque antes era 12 y ahora bajó a 10. Bien. ¿Cuánto vale esta primera resistencia? Era la que tenía el circuito sencillo, R. Esta segunda resistencia vale 5 ohm. Porque lean acá, cuando se intercala una resistencia de 5 ohm, es decir, le intercalé acá una resistencia de 5 ohm. Y la batería tiene que seguir valiendo B, porque es en el mismo circuito. ¿Quedó claro? Entonces, en este circuito, con la resistencia de 5 intercalada, ahora sí la resistencia es R más 5. ¿Está claro esto? Tal vez el enunciado era poco claro.
La corriente en un circuito sencillo es de 12 amperes. Este es el circuito sencillo. Una fuente de voltaje V y una resistencia R. Cuando le intercalé, le puse en serie la de 5 ohm, la resistencia es de 10 amperes. A ver si estamos de acuerdo acá que V por ley de Ohm va a ser igual a 12 por R. Y acá V va a ser igual a 10 por R más 5. De estas dos ecuaciones hay que despejar R. Pregunta, ¿quedaron claros los dos circuitos que se plantearon en función de este enunciado tal vez bastante ambiguo y poco claro? En un circuito sencillo la corriente es de 12 amperes e intercalé una de 5 ohm y dio 10 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia del circuito original? Abel, vos que tenías la duda, ¿que te quedó claro hasta acá? Ahora resolvés Sí, fácil. me quedó claro. El tema de intercala por ahí me confundía. No Claro. sabía si plantearlo en serie o paralelo. Sí, acá debería haber sido más precisos conectándola en serie. Pero bueno, venía diciendo acá, en serie, que necesita todo en serie. Bueno, sí, el enunciado no es del todo claro, claro. Pero cuando yo intercalo algo, fíjense en esto. No quiero justificar que este enunciado, el hecho de la palabra intercala, habla que la pongo en serie sí o sí. Si yo conecto un amperímetro, tengo que intercalarlo, es decir, abrir acá y ponerlo ahí. Porque si pongo algo acá afuera, que sería un voltímetro, no lo estoy intercalando, lo estoy conectando en paralelo. Intercalar cosas acá es seguir poniendo cosas acá. No quiero justificar, vuelvo a repetir, que la palabra intercalar habla de que sí o sí lo pongo en serie, pero bueno, debería ser más claro tal vez el enunciado. Si B es igual a 12 por R y B es igual a 10 por R más 5, directamente 12 por R va a ser igual a 10 por R más 5. En definitiva, 12R va a ser igual a 10R más 50. Paso este 10R restando y me queda 12R menos 10R igual a 50. Quiere decir que 2R es igual a 50. Esa resistencia original eran de 25 ohm. Por lo tanto, ahora la fuente de voltaje, el voltaje de la fuente original, si eran 12 por R, van a ser 12 por 25, y esto les va a dar el voltaje de esa fuente, que da no sé cuánto, 12 por 25, alguno que me saque la cuenta. ¿Cuánto? ¿1000? ¿1300? No, 300. Ah, perdón, 300 volts. 300 volts. Si sacan esta cuenta, da también 300 volts, porque 25 más 5 son 30, ven que da el mismo voltaje. Y acá tienen todo el circuito. El circuito original sencillo era una fuente de 300 volts con una resistencia de 25 ohm que daba una corriente de 12 amperes. Cuando le pusieron en serie la de 5, la corriente bajó a 10. Y ahí está resuelto. ¿Queda entendido? Yo creo al menos, que estos ejercicios estaban claros. Que los enunciados tenían todos los detalles y quería mostrar este de Gauss acá. Porque muchos resolvieron mal este ejercicio porque lo pensaron como que esta carga estaba distribuida en el volumen de estas esferas. Pero observen que en varios lados decía que eran cascarones esféricos. Y que la carga Q, esta carga Q, esta en este cascarón y esta en este cascarón, la carga Q, estaba distribuida en sus superficies. Por lo tanto, obviamente que acá en el medio no había cargas.
Y acá lo volví a remarcar, los cascadores metálicos son de paredes delgadas, la carga está distribuida en su superficie exterior. Muchos resolvieron mal esto porque lo pensaron por unidad de volumen y bueno, calcularon alguna densidad de cargas y demás. Y vuelvo a repetir, la resolución de esto la mostré el otro día. Cuando tomen una gaussiana acá, encierra más Q y directamente sale el campo ahí. Cuando tomen una gaussiana acá, entre A y B, encierra 2Q. Ni me preocupo por la densidad de carga. Veo esta más Q y esta más Q. Y cuando tomen la gaussiana acá afuera, encierra 3Q. Esta más Q, esta más Q y esta más Q. Por lo tanto, por supuesto que así se resuelve. Y se acuerdan que daba esto. El campo con radios menores que A, entre A y B 2Q y entre mayores que B 3Q. Y las gráficas eran estas y la distribución de líneas era esta. Bueno, ahora está corregido ahí y van a ver las diferencias. El otro tema que en algunos marcamos, esta viene de infinito porque con radio cero esto viene de infinito. Pero esta que va desde A hasta B no es desde infinito, es desde un valor hasta otro valor. Y estos saltos aumentan acá un poquito porque esto se calcula para el radio A, K por Q sobre A cuadrado en este punto. Mientras que acá, perdón, acá. Y un poquito más acá se va a calcular como K por 2Q por A. O sea, cuando el radio tienda a por la izquierda, esto es K por Q sobre A cuadrado, y por la derecha, el límite inferior a izquierda y el límite superior a derecha, acá va a ser K por 2Q sobre A cuadrado, por lo tanto acá crece un poquitito, pero en este punto no llega nunca a infinito, no viene desde infinito. Lo mismo pasa acá, a la izquierda vale K por 2Q sobre B, perdón, y en este, a la derecha vale K por 3Q sobre B, y la distribución de líneas era esa. Bueno, no sé si quieren algo más. ¿Alguna pregunta más? La próxima clase vamos a arrancar con la teoría de la unidad que sigue. Igual siempre quedan espacios como para consultar dudas. Rubén, no sé si lo dijo o no. ¿El Power este lo va a pasar o no? No quiero pasar. Lo tengo acá, todavía no lo borré, pero no lo quiero pasar porque... ¿O querés que lo pase? Pero Sí, fíjate... por ahí, porque si estuviste en la clase y mirás eso después, te sale, aunque no esté recontra remil organizado, te sirve igual. Bueno, Como para tener como una guía, por ahí para verificar resultados y eso. lo voy a prolijar un poquitito. No, prolijar no puedo Sí, no prolijar. te hagas drama, Rubén. Sí, ¿no? Bueno, lo voy a guardar antes que se me pierda. Lo paso al grupo de WhatsApp. Dale, sí, pasarle el WhatsApp y listo. Porque en el campus no quiero que quede eso tan desprolijo. No, no, está bien. No pasa nada. Muchas gracias. ¿Capturaron las pantallas ustedes o no? Pues ya se pusieron tan vagos que directamente, como yo les subo el power, No, yo voy copiando mientras va explicando. está bien. Sí, obviamente que lo que te queda en la copia es más o menos tan despelotado como esto. No, igual llevo un orden. Está bien, está bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? De mi parte, ninguna, Rubén. Bueno, perfecto.
Bueno, si no hay consultas o sobre el parcial o sobre algún ejercicio del práctico 6, los vamos liberando. Bueno, Rubén, gracias. Por nada. Bueno, Rubén, cuídate. Chao, Muchas gracias. Rubén. Hasta luego. Seba y ¿quién era el otro chico? Yo. César. Después les paso por correo la corrección completa del examen, que les vuelvo a repetir. No lo pudimos hacer en el campo porque se veía con mucho zoom. Y era dificilísimo de seguir ahí. Bueno, Rubén, muchas gracias. Bueno, por nada. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el jueves, Rubén. Chao, hasta el jueves, Fernando. Chao, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, Rubén. Otro jueves. Chao, Batista. Cuídate. Han quedado. Francisco y Lucas, no sé si están oyendo, si están... Lo vamos a... Facundo sigue apareciendo acá y pareciera que no está. Sí, Facundo es el que está.